Y los reformadores entendieron muy bien lo que decía la Biblia. Estudiaron la Escritura y la Escritura dice que los justos vivirán solo por la fe. Los justos vivirán solo por la fe. Así que es de fe, es por gracia, no es por obras, la salvación. Y se le llama reforma protestante, se le llama así protestante porque fue una protesta contra una doctrina aberrante de la salvación, que está uniendo la fe y las obras. Y por eso se destapó esta reforma protestante. Y el apóstol Pablo se encuentra luchando contra un evangelio de fe y obras también. En el tiempo del apóstol Pablo que escribe esta carta. Era una zona llamada Galacia, pertenecía en ese entonces al Imperio Romano, lugar donde el apóstol Pablo había predicado el evangelio y varias iglesias habían sido fundadas allí, levantadas por el apóstol. Eran conformadas primordialmente por gentiles. Había algunos judíos que habían sido salvados. Pero estos gentiles de ahí de la zona de Galacia no sabían nada de la ley, no sabían nada de Moisés. Lo único que sabían ellos era el evangelio de Jesucristo, porque Pablo les había predicado ese evangelio, la salvación solo por la fe. Pero poco tiempo después, algunos judíos que habían venido de Jerusalén entraron a la zona de Galacia queriendo corregir la enseñanza del apóstol Pablo y estaban diciendo en las iglesias de Galacia, no hermanos de Galacia, dice, la salvación no es solo por la fe, la salvación es por fe y por el cumplimiento de la ley de Moisés. Es decir, debes circuncidarte y cumplir algunos ritos de la ley. Esto es lo que hicieron estos judíos. Así que mientras no obedezcas la ley, no eres salvo por la fe. Esta era la enseñanza errada. Estaban envenenando a estos judíos de Jerusalén en las zonas de Galacia. Y Pablo está perturbado por eso. Así que estas personas se llamaban judaizantes porque ellos eran judíos que trataban de hacer judíos a los gentiles. Eso es judaizantes. Eso es lo que ellos trataban de hacer, de que abrazaron la fe, pero ¿sabes qué? Abraza el judaísmo, regresa a la ley. Las dos cosas son necesarias. Entonces Pablo escribe esta carta para aclarar el hecho de que la salvación es solo por la fe. Solo por fe y no por obras. Toda esta carta tiene ese propósito. Para eso escribe Pablo aquí. La salvación solo por la fe produce obras. Una salvación genuina, una salvación verdadera que es solo por la fe, produce obras. La fe verdadera produce obras. Pero las obras no son un componente para salvación. Eso es importante poderlo entender. Las obras no son la causa de la salvación. Las obras no están antes de la salvación. Las obras están después de la fe. Cuando hay una fe verdadera, entonces viene como resultado obras. El creyente comienza a obrar porque su fe ha puesto en Cristo y ha sido transformado y ha sido cambiado. Así que escribe Gálatas para establecer el evangelio de la gracia por medio de la fe en Jesucristo y solo por la fe. Por eso escribe esta carta. Pero Pablo primero tiene que establecer su autoridad apostólica, porque el Nuevo Testamento no estaba registrado. Así que ellos no tenían dónde ir a la Escritura y ver si era verdad este evangelio. Así que él sabe que tienen que confiar en Pablo como un verdadero apóstol, como un verdadero mensajero de Dios. Si ellos creían que Pablo era un verdadero apóstol, un mensajero de Dios, iban a escucharle, iban a ponerle atención, porque iban a entender que él era el mensajero de Dios para ellos. Entonces Pablo ocupa 2 capítulos primeros definiendo y defendiendo su apostolado, solamente para que ellos puedan escucharle, se convenzan de que él es un verdadero apóstol, que tiene autoridad apostólica y que él es el mensajero de Dios a quien ellos debían escucharle. 2 capítulos que ya hemos estudiado, el capítulo 1 y 2. Y luego en los capítulos 3 y 4, Pablo comienza a presentar entonces su argumento para la salvación solo por la fe. Estudiamos algunas semanas capítulo 3, versículos del 1 al 5.
Y allí Pablo presenta su primer argumento, que es referente a la propia experiencia que habían tenido los hermanos de Galacia. En esos 5 versículos iniciales que ya los estudiamos, y él les dice, pero ustedes ya recibieron la salvación, ustedes ya han sido transformados, ustedes vieron el milagro de la regeneración y cómo ocurrió con los hermanos alrededor suyos. Ustedes ya han experimentado el poder del Espíritu Santo en medio de ustedes. ¿Cómo es que creen ustedes que no están salvados y que necesitan ustedes ahora la ley para ser salvados? ¿Cómo es que comenzando por el Espíritu quieres terminar ahora por la ley, por la carne? Así presenta el primer argumento del apóstol Pablo, y ahora desde el verso 6 Pablo va a presenta el segundo argumento que acabamos de leer nosotros, y dice que la salvación es solo por la fe. Es un excelente argumento y que va a enseñar aquí en el Evangelio de la doctrina cristiana. Siempre lo ha sido, solo por la fe. Siempre ha sido por la fe. Y así Pablo entonces se remonta a Abraham para poderles enseñar a estos judíos que el Evangelio verdadero, la salvación, solamente es por la fe. Entonces él toma el personaje de Abraham y mira lo que dice aquí el versículo 6, Gálatas 3 y el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto está tomado de Génesis 15:6. Pablo lo toma de Génesis 15:6 porque dice lo mismo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo que está trayendo acá el apóstol Pablo para defender este argumento de que en el Evangelio la salvación es solo por la fe. Y aquí lo muestra con Abraham. ¿Ves? Cuando una persona cree en Dios, Dios le transfiere justicia divina a ese hombre. Y eso fue, cuando él le creyó a Dios, le transfirió justicia divina y lo justificó y lo salvó en ese momento a Abraham. Así fue como resultó esto. Y todo eso sucedió solo por la fe. Ahora, Abraham no fue justificado por la ley. ¿Por qué? Porque la ley llegó 430 años después de Abraham. ¿Ves? Nunca fue justificado por la ley Abraham. Abraham ni siquiera se enteró de la existencia de Moisés, porque Moisés nació 400 años después. Ni siquiera Abraham supo de la ley. Abraham nunca se enteró de las ceremonias y los ritos y los sacrificios. Él no supo nada. Judíos o gentiles, yendo hasta Abraham, son salvos solo por la fe. Y eso se hace efectivo, ahora lo sabemos, por el Señor Jesucristo. Él asume la maldición para todos los creyentes. Su muerte cubre todos los pecados de todos los creyentes a través de toda la historia de la redención. Esa es la obra de Cristo. Y Pablo se anticipa al argumento que los judaizantes tenían en su mente y lo que ellos iban a decir. Y Pablo se va a anticipar por lo que vamos a ver, lo que él escribe. ¿Cuál era el pensamiento de estos judaizantes? Ellos decían, mira, es verdad que Dios le concedió a Abraham y a todo el pueblo, hasta Moisés, la salvación solo por la fe. Ellos creían eso. Claro, lo leemos allí en Génesis. Entendemos que la promesa de Dios a Abraham era solamente por la fe. Él creyó y le fue contado por justicia. Este era el argumento también de esos judaizantes, ¿ves? ¿Y por qué sucedió eso? Dice, porque no había ley. Entonces nosotros creemos también que fue por la fe. Pero ellos decían esto, adicional. Dice, pero ¿sabes qué? Cuando vino la ley, entonces el camino a la salvación cambió. Cuando vino la ley, el camino a la salvación cambió, porque los judíos iban a admitir esta promesa, este pacto de la promesa de Dios a Abraham. Te bendeciré, te voy a bendecir a las naciones a través de ti. Todo eso lo creían ellos, ¿no? Pero ahora ellos iban a decir, ahora que viene la ley, la cosa ha cambiado. Entendemos que el pacto de Dios con Abraham es unilateral, que solamente Él va a bendecir, no tiene nada que hacer Abraham. Pero ha ocurrido algo, ahora que ha llegado la ley, el plan cambió y ahora la ley de Dios es un nuevo camino de salvación.
Eso es lo que ellos sostenían. Ahora el plan de Dios la ley es el nuevo camino de salvación. Mira, ellos no eliminaban la fe. Creían la fe de Abraham, pero ahora que Dios ha traído la ley, es que debe funcionar la fe y la ley juntas y la unen ellos. Este es el gran problema de los judaizantes, ¿ves? Ahora dicen, es necesario para la salvación la fe que tuvo Abraham, pero adicionalmente debes sostener la ley, debes cumplir la ley de Moisés. Y sabemos que esa es la pregunta que ellos tenían en su mente, el argumento que ellos sostenían por el versículo 19. Mira lo que dice el verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa era la pregunta que ellos, los mismos judíos se podían hacer. A ver, si la salvación la ha dado por la fe a Abraham, ¿y para qué es que introduce la ley? La ley entonces debe ser parte de la salvación. Entonces es fe más la ley de Moisés. Así lo entendían estos judaizantes. ¿Ves? Y Pablo aquí hace referencia de que este es el pensamiento de ellos y quiere responderles al argumento que ellos tienen en su mente. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Este es el punto. Si Abraham creyó y se le contó por justicia, y otras personas ante la ley le creyeron y se les contó también por justicia, entonces, ¿cuál es el punto de que la ley exista? A menos que esta ley sea un componente, un requisito indispensable para la salvación. Así pensaban los judaizantes. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el resto de este capítulo 3, que es lo que nosotros vamos a estudiar durante estas semanas. Hoy, en esta mañana, vamos a dar una visión general de esto y luego vamos a ir explicando en las otras semanas verso a verso con mayor detenimiento, ¿no? Pero vamos a ver aquí una visión general sobre esto. Sabemos que la salvación fue por fe en el día de Abraham, pero sabemos que fue por fe también más allá de Abraham. No solamente en el tiempo de Abraham, sino más allá de Abraham, aún más allá de Moisés, seguía funcionando la fe. Mire el versículo 11, de Gálatas 3:11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué dice? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto es sacado por el apóstol Pablo de Habacuc, el profeta Habacuc. Cientos de años posteriores a la ley, a Moisés, cientos de años, allí está el profeta Habacuc y diciendo esto, el justo por la fe vivirá. Lo mismo que dijo Abraham. Y Abraham fue 430 años antes de Moisés, de la ley. Y después de Moisés, en el tiempo de los profetas, el profeta Habacuc escribe lo mismo, el justo por la fe vivirá. Es 100 años después de la ley. Así que antes de Moisés y después de Moisés, los justos por la fe vivirán. Moisés siempre aparece conectado a la ley porque Dios le dio la ley, pero la ley no cambió nada el pacto con Abraham. La ley no alteró en absoluto. Aún los profetas dijeron, el justo vivirá por fe. Nunca cambió el pacto abrámico. ¿Ves? Nunca le afectó la ley al pacto de Abraham, a la promesa que le hizo Dios a Abraham. Pero la ley es importante y eso es lo que Pablo va a rescatar aquí. Cuando Dios dio la ley, hizo una especie de exhibición de su majestad. ¿Recuerdan ustedes cuando en Éxodo se habla que en el monte Sinaí estaba la presencia de Dios, estaba la majestad de Dios? Allí había truenos, había relámpagos, había oscuridad, una serie de luces y ráfagas y todo esto. Estaba Dios exhibiendo toda su majestad, ¿ves? Estaba mostrando Dios la seriedad de la ley, porque la ley, es importante la ley y ya la vamos a ver por qué, Pablo la va a explicar. Incluso Dios dijo, no se acerquen, dice, aquí al monte, porque si tocas el monte vas a morir. Y eso lo dio después de haber dado la promesa a Abraham. Después de haber dado la promesa a Abraham. Ahora, si la salvación por la fe ya tenía su lugar, ya había sido dado a Abraham, ¿por qué trajo Dios la ley? Esa es la pregunta que seguramente los judaizantes pensaban que eso es parte de la salvación
Y Pablo va a explicar que eso no es parte de la salvación, ¿no? Pero ¿por qué trajo Dios la ley si ya estableció que la salvación era solo por la fe? Y lo estableció con Abraham. ¿Para qué es que trajo la ley entonces? Y mira lo que dice el versículo 19. Estamos en Gálatas 3 y el verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Mira el versículo 23, lo que dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos confinados, encerrados bajo esa ley. Y el verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En estas tres referencias apenas podemos observar el propósito de la ley. ¿Por qué es que Dios dio la ley a Moisés? ¿Ves? Y observamos ahí algo interesante. ¿Cuál era el propósito? Por lo que hemos leído, era revelar claramente el pecado. Porque dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué era? Revelar el pecado en el hombre. ¿Ves? Ese era el propósito de la ley. No solamente revelar el pecado, dice, también la culpa. ¿Por qué? Porque quería llevar a los hombres al arrepentimiento para clamar a Dios por fe, por esa gracia que le iba a justificar. Entonces, ese era el propósito de la ley. La ley fue dada para hacer saber al pecador lo pecaminoso que era. Eso es para eso fue dada la ley. Y esa es la parte moral de la ley, porque la parte ceremonial de la ley fue dada a Israel para poderla diferenciar de las otras naciones que le rodeaban. Recuerden que los israelitas tenían las leyes de dietéticas, las leyes de vestir, tenían las leyes del sábado, un innúmero de leyes con objetivos de ¿qué? Aislarlos de las otras naciones. Dios quería eso. ¿Por qué? Quería protegerlos, quería cubrirlos, quería que no se mezclen con las otras naciones. ¿Ves? ¿Por qué? Porque las otras naciones eran un mar de paganismos. Ellos eran una isla, Israel. Una isla en un mar de naciones paganas. Y Dios quería de alguna manera preservar a este pueblo de Israel, protegerlos para que ellos pudieran ser testigos de Él, el único Dios verdadero. Para eso dio la ley. Así que los aisló dándoles estas leyes externas y físicas que les dificultaba interactuar con estas otras personas. Y eso era una protección. Mira, un judío no podía servirse cualquier cosa. Así que ya un judío no podía tener comunión o una visita con una de las otras naciones, porque él tenía prohibido comer esas cosas. Entonces eso los apartaba y fue intencional. Dios pretendía eso de su pueblo, que los aísle a ellos, que no se mezclen con ellos. El día de reposo no le fue dado a todo el mundo. Leemos el Antiguo Testamento y no le entregó a todo el mundo, solo fue a Israel. Dice, mi pueblo debe guardar el día de reposo. Solo fue a Israel. El pacto abrámico tampoco fue dado a todo el mundo, solo a Abraham. ¿Y qué? Dice, y a sus descendientes. Y aún en su descendencia dice, solo a través de los patriarcas. No toda la descendencia de Abraham. ¿Ves? ¿Ves cómo fue Dios dando específicamente? La escritura, ¿a quién se la dio? ¿A todo el mundo? No se la dio a todo el mundo, se la dio a Israel. Israel tenía la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento. Ellos la tuvieron. Así que Dios tenía una nación testigo en medio de un mundo pagano. Y lo aisló justamente con cierto tipo de reglas y cosas externas para que mantuvieran su enfoque en Él y lo adoraran a Él. Ese fue el propósito de estas leyes ceremoniales. Ahora, Abraham recibió la promesa, pero la promesa carecía de una cosa, el pecado. Cuando leímos en la Génesis 12 y leímos ahí la promesa que Dios le hace a Abraham, nosotros no leemos ahí nada del pecado. No se habla absolutamente casi nada del pecado, ¿no?
A no ser que dice ahí que todo el que maldiga a Israel será maldito también por Dios. Solamente eso habla, pero no habla nada del pecado. No había una definición real del pecado. Pero 430 años después de Abraham, Dios le da a Israel la ley para que las transgresiones sean cristalinas. Ahora sí, van a ser muy claras. Y en medio del conocimiento del pecado y la conciencia culpable, entonces eso le señale a Cristo, que iba a ser el Salvador. ¿Ves? Este era el propósito de la ley. ¿Y cómo es que hace eso? Porque todo el sistema de sacrificios en la ley estaba señalando un sacrificio final. ¿Ves? Ellos repetían el sacrificio para expiar sus pecados. Pero ellos tenían conocimiento de que iba a venir alguien, un sacrificio final, donde ya no teníamos que repetir este sacrificio por nuestros pecados. Entonces todo apuntaba hacia el Cordero de Dios. ¿Ves? Todo apuntaba hacia Cristo. Entonces el pacto de Abraham es fundamental y la ley llega 430 años después. Entonces entendamos tres cosas aquí en cuanto a la ley. En primer lugar, la ley entonces era una adición. No una adición como componente para la salvación, de base para... No, fue una adición para aclarar cosas en cuanto al pecado. Mira, si observamos aquí en Gálatas capítulo 3 y el verso 15, vemos que en ningún sentido la ley mosaica invalidó el pacto de Abraham. No lo invalidó, no lo dejó a un lado al pacto de Abraham de ninguna manera. Mire el verso 15 lo que dice. Hermanos, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre. Sabemos que este pacto fue hecho de Dios con Abraham, pero Dios lo hizo unilateral. ¿Recuerdan cuando lo durmió allí? Y el pacto que hacían entre hombres era partiendo en dos a un animal, pero se durmió Abraham, fue dormido Abraham. ¿Por qué? Porque el pacto solo lo hacía Dios, solo lo hacía Dios. No tenía que cumplir su parte Abraham, era Dios, era unilateral. Pero Pablo va y dice, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, dice, nadie lo invalida, ni le añade al pacto, nada. Va a explicar que el pacto de Abraham no fue alterado por haber venido la ley. No le cambió absolutamente nada. ¿Ves? Aún dice, en términos humanos, un pacto nadie lo puede alterar. Y luego, aplicando este principio en el verso 16, mira lo que dice. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas, dice. Está hablando del pacto con Abraham, dice, ¿y a quién? Y a su simiente. Ahora, mire lo que sigue diciendo. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, dice. Y a tu simiente, ¿cuál es esa simiente? La cual es Cristo. Es tremendo, ¿ves? Ahí estaban las promesas. En Cristo, la simiente, una simiente que es Cristo. Verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, entonces el pacto fue ratificado para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿qué dice? No lo abroga para invalidar la promesa. Así que el pacto mosaico no anula el pacto abrámico. ¿Sí ves? En lo absoluto. El pacto abrámico es salvación solo por fe. Salvación solo por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ves? Al que cree, el que tiene solo la fe en Cristo, dice, se le cuenta como justo, es justificado delante de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿para qué se añade? ¿Para qué se añade? Se añade, como hemos visto, para exponer claramente nuestro pecado, nuestra culpa y podernos señalar al Redentor. Eso es lo que hace la palabra de Dios, la ley. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a lo que leo la ley, sé que soy un infractor de la ley. ¿Ves? Y me lleno de culpa porque estoy constantemente transgrediendo la ley y eso me va a empujar hacia el Salvador, que va a ser Cristo. Para eso fue dada la ley. ¿Tenían los judíos la sensación de que necesitaban un Redentor? Sí, yo sí creo que sí, porque
Ellos mataban al animal, lo sacrificaban allí, a esos corderos, millares y millares constantemente a través de la historia, desde Moisés en adelante, porque Dios había dicho, por tu pecado alguien debe morir, sangre debe ser derramada, yo voy a aceptar un sustituto temporalmente que era temporal, el animal era un sustituto temporal porque ese animal apuntaba hacia el verdadero cordero que es Cristo, iba a venir más adelante. Así que lo que hizo la ley ceremonial del Antiguo Testamento fue aislar a Israel. La ley de los sacrificios le señalaba a un redentor, ¿ves?, hacia el futuro, y la ley moral del Antiguo Testamento estableció la naturaleza de Dios porque les hablaba sobre su propio pecado, que Dios era inmutable, que Dios era santo. Esa era su ley, manifestaba lo que era su naturaleza, que Él es santo, y eso mostraba la ley moral. Así que el pacto de Abraham es fundamental. Y la ley no cambia este pacto. Esto es lo que está mostrando Pablo aquí en la carta a los Gálatas. Durante 500 años de Abraham a Moisés, no hubo mucha información acerca del arrepentimiento. No hubo revelación sobre el arrepentimiento. No lo sabemos. Pero cuando la ley entra, entonces el arrepentimiento se agrega con poder y fuerza. Ahora el arrepentimiento se agrega con poder y fuerza. Y eso es lo importante. Entonces la adición era necesaria, no porque el pacto abrámico fuera reemplazado, sino porque el pacto abrámico carecía de un énfasis suficiente en el pecado. No había un esclarecimiento sobre eso. Y la ley va a traer ese conocimiento, va a ayudar para empujar a Cristo, empujar hacia el Redentor, que solo por la fe, ¿ves? Entonces era necesario. La ley mosaica trajo evidencia de que el hombre no tenía la capacidad de redimirse, porque constantemente el hombre está quebrantando la ley de Dios. Y entonces el hombre sabía, no puedo, ya estoy caído y no puedo ni siquiera dejar de pecar. O sea, estoy imposibilitado de salvarme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces era indicado que debía ir hacia Cristo. Entonces el sacrificio de estos judíos no solamente mostraba el reconocimiento del pecado, sino la necesidad de un sustituto que debía morir. Así que Abraham representa un pacto de promesa. Moisés representa un pacto de obras que se adicionó, pero no reemplazó al pacto de la promesa. ¿Sí? Debemos entender esto porque esto es lo que Pablo está explicando. Todas las religiones del mundo no entienden esto, porque ponen a las obras como base para la salvación, o como parte de la base para la salvación, como la religión católica romana y la mayoría de las religiones ponen fe y lo mezclas justamente con las obras. Pero el pacto abrámico de la promesa, que es la salvación solo por la fe, no ha sido reemplazado, dice Pablo. No ha sido reemplazado. Dios reveló la ley de Moisés, todas estas reglas, ¿sí ves? Que en resumen están diciendo, ama a Dios con todo tu corazón, dice, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de esta ley. Este es el resumen de esta ley. Y nadie puede hacer eso. Va alguien a la ley, lee eso y sabe que nunca va a llegar a eso. Entonces el mundo entero está culpable. Y ese era el propósito de la ley, señalarle la culpabilidad del pecado a los hombres. Para eso Dios lo dio. Así que Abraham recibió un pacto de promesa y Moisés fue un pacto de ley. El primero fue positivo, el segundo era negativo. El primero era una bendición prometida, futura, una bendición. El segundo era una maldición, porque hemos leído aquí en Gálatas 13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque el versículo 10, Gálatas 3 dice, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Usted permanece? ¿Usted cumple todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas? ¿Usted las hace y las cumple? No. Dice, maldito, dice, que no la cumpliere. ¿Ves? Todos estamos malditos. Esta ley fue una maldición.
trae una maldición a nosotros, un conocimiento de que somos pecadores y estamos en vías de condenación al infierno. Entonces Abraham trae una promesa y bendición. Moisés trae deberes, trae mandamientos y trae maldición. ¿Ves? El pacto de la ley. Y hermanos, esta es la verdad que todos los pecadores necesitan entender. Hicimos una predicación sobre esto. El verdadero evangelio significa esta primera parte. No puedes entender la gracia de Dios a través de Cristo si no entiendes esta primera parte, ¿no? De que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Después de que violamos la ley de Dios, estamos malditos, estamos caídos, estamos dirigiéndonos al juicio de Dios y todos somos culpables. Pero Dios es un Dios de gracia que posee una promesa de perdón y vida eterna a todos aquellos que creen, dice, en Él solo por la fe. Y ahí está el evangelio que está hablando el apóstol Pablo. Y por esta fe en Cristo nos imputa su justicia, nos transfiere su justicia y cubre nuestro pecado, porque Cristo ha pagado la pena de su muerte en la cruz. Esa es la obra de salvación. Entonces el pacto con Abraham prometía vida, dice. ¿Por qué? Porque el justo, dice, por la fe vivirá, ¿no? Por la fe trae vida. Y eso es lo que ocurre. Pero el pacto con Moisés, ¿qué trae? Trae muerte. El alma que pecare, dice, esa morirá. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿no? Y en 2 Corintios el apóstol Pablo dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, está hablando de la ley, ¿sí? Y le llama ministerio de muerte. ¡Ay, es un ministerio de muerte! Entonces las amenazas del pacto mosaico alcanzan su cumbre, ¿dónde? En la crucifixión. ¿Ves? Porque dice, maldito, pecador, eres maldito. Entonces, alcanzan su cumbre, ¿dónde? En la crucifixión. ¿De quién? De Cristo, que murió bajo la maldición de la ley mosaica. Así fue como murió Cristo. Entonces, ¿qué se enfatiza en la ley? ¿Qué se enfatiza en Moisés? El arrepentimiento. Eso es lo que se enfatiza, el arrepentimiento, y fue adicionado para conocer mejor el pecado de nosotros, para saber que debemos arrepentirnos. En cambio, la promesa del pacto abrámico alcanza su cúspide en la resurrección, cuando Cristo resucita y da vida a su pueblo que lo hace por fe. Mira Hebreos 11:17, y vas a ver cómo la cúspide de esta promesa del pacto abrámico es en la resurrección, es en la resurrección. No es como en la ley con Moisés, que es en la muerte. No, esto es en la resurrección. Mira Hebreos 11:17, dice, por la fe Abraham, está hablando por la fe Abraham, dice, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, dice, Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Sabía que por él venía la promesa de la descendencia que iba a ser bendecida. Pero Abraham creía que Dios le iba a levantar de entre los muertos. Entonces vemos que la fe se enfatiza en Abraham. Es la fe la que se enfatiza en Abraham. En Moisés se enfatiza el arrepentimiento. Y por eso cuando viene Juan el Bautista, él dice, arrepiéntete y cree. Las dos cosas. Arrepiéntete y cree. Reconoce tus pecados. Debe haber arrepentimiento, y predicaba la fe, que es la fe de Abraham. ¿Sí ves? Entonces la ley fue una adición. No como base de la salvación. Fue una adición para clarificar el pecado del hombre. Nada más. Y apuntarle hacia el Redentor, hacia Cristo. En segundo lugar, la ley era inserción, y eso es interesante, era una inserción. Si algo le insertamos, quiere decir que después va cumplido su cometido, se lo saca, porque se lo está insertando nomás. Y la ley fue una inserción. Mira el versículo 19 lo que dice. Esta ley se la insertó de manera temporal, dice, fue añadida a causa de ¿qué? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y mira hasta cuándo fue añadida, porque tiene un límite.
esta ley, este pacto de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese ¿quién? La simiente a quien fue hecha la promesa. Así que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y a su descendencia, estaba hablando de la semilla final y última de Cristo. Hablaba de Cristo. Y cuando viene entonces, viene la ley ha servido a su gran propósito. ¿Cuál es el gran propósito? La ley fue insertada y fue ordenada hasta que la semilla llegaría. Eso quiere decir que iba a ser temporal. Cuando Cristo venga, la ley terminaría allí. Hasta allí. Fue algo insertado. Si lo vas a sacar cuando cumpla su cometido. ¿Cuándo era el cometido? Cuando llegue la semilla final, que es Cristo. Hasta ahí solamente. Así que la ley era una inserción, no era permanecer. Hoy en día los judíos siguen con la ley. Y ya vino Cristo. ¿Ves? Y ya vino Cristo. Pero ellos siguen con la ley. Así estaban estos judaizantes, siguiendo con la ley. Y Pablo les enseña, no. La ley solo fue insertada temporalmente. ¿Hasta cuándo? Y ahí dice el texto, hasta la simiente a quien fue hecha la promesa. Está hablando de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige a la carta de Colosas, él les dice a los hermanos, porque ya sabía que la ley no estaba vigente, les dice, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Oye, ya no. En esa visión que el Señor le hace ver a Pedro, en ese cuadro de ve animales y cosas, y le dice, oye, levántate Pedro, mata y come. ¿Por qué? Porque la ley terminó, cumplió su cometido. ¿Ves? Ya vino Cristo, ya vino la simiente. Era hasta la venida de esta simiente. ¿Ves? Entonces las leyes dietéticas ya se fueron. ¿Cuál es la diferencia si está circuncidado o no? Pablo dice, oye, no importa si está circuncidado o no, eso no tiene nada que ver. Debes estar circuncidado espiritualmente, es lo que dice. Es decir, eres salvo de verdad y que es por la fe solamente. Esa es la circuncisión que todos necesitamos. No importa la circuncisión externa, ya terminó ese tipo de símbolos y de ritos. Así que la ley es una inserción por un periodo de tiempo que señalaba a Cristo, solo hasta el momento que venga Cristo. Y tiene como meta el cumplimiento justamente en Él. El cumplimiento era en Cristo. Él venía a cumplir eso. Nosotros aquí estudiamos Mateo, Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, y estudiamos este texto en Mateo 5, 17. Mira lo que dice. Mateo 5, 17. Dice, estas son las palabras de Jesús en la enseñanza de Él. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué dice? Para cumplir, dice. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo vino y vivió la ley de manera perfecta. Y es por eso que Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, solo por la fe. ¿Ves? Viene la ley, terminó la ley porque ha venido Cristo. El fin de la ley es Cristo. Incluso en los días de Jeremías se sabía que había otro pacto que se iba a acercar. El Espíritu de Dios había revelado ese nuevo pacto en Jeremías 31. Ustedes conocen ese nuevo pacto, Jeremías 31, que dice así, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que ellos sabían de este nuevo pacto que se iba a venir. Algo que reemplazaría ¿a cuál pacto? Al mosaico. Al pacto de Moisés iba a reemplazar. Y ya vas a saber por qué. Nunca la intención de este nuevo pacto era reemplazar al pacto abrámico de la promesa. No. ¿Por qué? Ese era un pacto de promesa. Mira el verso 32 lo que dice. Jeremías 31:32 dice. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto hizo en la tierra de Egipto? En el monte Sinaí. Ese es el pacto mosaico. Este es el pacto de la ley. Así que se refiere cuál es el pacto que va a ser suplantado, reemplazado. El pacto mosaico. Y sigue diciendo, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este es el pacto futuro. Este es el pacto futuro. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, mira, este es el nuevo pacto, dice, perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Reemplazo al pacto mosaico. El pacto mosaico condena, este nuevo pacto, ¿qué iba a hacer? Perdonar. Iba a traer perdón. ¿Ves la diferencia? Esto es reemplazado. Así que los judíos sabían que tenían un nuevo pacto. Claramente ese nuevo pacto, al igual que el pacto abrámico de la promesa, es un pacto de fe. Es un pacto de fe. Porque todo el Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No por obras. No por obras. David lo entendió también así. El cambio del sumo sacerdote, porque los que oficiaban los ritos de los sacrificios eran la tribu de Leví, estaba Aarón y sus descendientes, pero este nuevo pacto entró un nuevo sacerdote, un nuevo sumo sacerdote, no de la orden de Melquisedec, donde no tenía origen. Y el cambio del nuevo sumo sacerdote significaba que había un cambio de un pacto. Hebreos 7:11 dice así, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, si el pacto de Abraham, la ley, fuese que nos perfeccionaba a nosotros, dice, y fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, está hablando de la ley, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambió. ¿Por qué? Porque el orden de Aarón era algo imperfecto. Pero esto era un nuevo pacto, era un cambio. El cambio del sacerdocio era el cambio de un nuevo pacto. Se requería un nuevo sumo sacerdote para cambiar el pacto también. Eso indicaba el cambio. Así que la ley, hermanos, fue adición. ¿Para qué? Para traer arrepentimiento junto con la fe. La ley también vimos que era inserción para llevar a cabo el sistema de sacrificios y seguir manteniendo la ley ante el pueblo con el propósito de separarse de las otras naciones que le rodeaban, con el propósito de explicar la necesidad de un sacrificio, de un sustituto por el pecado y de comunicarles la ley de Dios. Pero cuando llegó el Mesías, la ley de Moisés había llegado a su fin. ¿Por qué? Porque ya había venido esa simiente que es Cristo. Y finalmente vemos que la ley también era instrucción. La ley era instrucción. Y esto tiene que ver con la vida práctica para nosotros. ¿Qué papel tiene la ley para nosotros? ¿Qué papel tiene la ley para nosotros? En primer lugar, vemos la ley de las ceremonias, ninguna función, ningún papel. No tenemos que nosotros hacer nada. No tiene ninguna función para nosotros. ¿Ves? El sacerdocio ceremonial, el sacerdocio, tampoco, ninguna función para nosotros. No hay función, no hay intermediarios ya. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Ves? Es más, leemos en el Nuevo Testamento a Pedro y dice que somos un reino de sacerdotes. Hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es un rey nuevo, somos sacerdotes. Él es nuestro gran sumo sacerdote. O sea, no se necesita eso. La Iglesia Católica tiene estos intermediarios, tiene un sacerdocio que ya fue eliminado, porque ya vino Cristo. ¿Ves? La ley de los sacrificios, ¿tiene alguna función práctica para nosotros? Ninguna. No tiene ningún sentido.
que nosotros hagamos sacrificios cada vez por los pecados. ¿Cómo sabemos nosotros que la ley del sacrificio ha terminado? ¿Cómo sabemos que ya terminó esto de estar practicando los sacrificios? ¿Qué es lo que los judíos hoy en día no entienden? Porque ellos de alguna manera quisieran seguir sacrificando si tuviesen levantado el templo. Lo harían. Pero ¿cómo sabemos que la ley del sacrificio ya se acabó, ya se terminó? Bueno, en el momento de la muerte de Cristo se rasgó el velo del lugar santísimo. ¿Ves? Que solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote para expiar el pecado de todo el pueblo. Ya no hubo necesidad del velo porque entró el gran sumo sacerdote que es Cristo y murió una sola vez y para siempre. Ya no se necesita más porque quedó abierta. El lugar santísimo quedó abierto por Cristo Jesús. No se necesitan intermediarios. Por eso sabemos que la ley del sacrificio ha terminado para nosotros. No debemos entrar en este sistema del templo, del lugar santísimo y cosas como esta. Ya no hay eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley ahora para nosotros? ¿Cómo nos sirve la ley ahora? Bueno, hemos visto que para el Antiguo Testamento, para los judíos del Antiguo Testamento, tenía el propósito de separar a Israel de las naciones que le rodeaban. Era una barrera de alguna manera que les restringía a ellos su pecado. Su pecado, la ley les restringía su pecado de alguna manera. Era como un espejo, como imágenes bíblicas que les mostraba su pecado y la culpa. Esto es lo que hacía la ley y les servía a ellos para eso. Pero su propósito principal en todas estas cosas era crear un corazón, un anhelo para el Redentor. Estaba preparando para desear al Redentor. Su principal tarea era mostrar la absoluta pecaminosidad del hombre, su necesidad desesperada de un Redentor que le señalaba a Cristo. Para esto fue dada la ley, ¿no? Y fue importante en el Antiguo Testamento. Nos hemos librado nosotros también del sistema de sacrificios, nos hemos librado del sacerdocio, nos hemos librado de las ceremonias, nos hemos librado de los ritos, de las ordenanzas, días de fiesta. Todas esas cosas nos hemos nosotros librado. El propósito de la ley se ha cumplido y la persona ahora ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero queda una parte, que es la que tiene una implicación para nosotros el día de hoy. Queda una parte de la ley, que son las normas morales de la ley de Dios. Las normas morales de la ley de Dios son el reflejo del carácter de Dios, porque Dios es santo. Y esas normas morales de su ley son altísimas, son santas, y por eso nos condenan, porque no podemos alcanzar esa perfección. Pero queda esta parte de la ley moral de la ley, que son el reflejo del carácter de Dios, y nunca cambia eso no va a cambiar. Mira, ya no hay ritos, no hay la circuncisión, no hay todas esas ceremonias, no, pero la ley moral nunca va a cambiar porque eso es el carácter de Dios. Pero nosotros ahora no la vemos en la ley del Antiguo Testamento, en la ley que le dio al pueblo de Israel, lo vemos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se reitera la norma moral con toda firmeza. Y la misma ley que observamos en el Antiguo Testamento, la vemos en los mandamientos en el Nuevo Testamento. Los mandamientos del Nuevo Testamento son ¿para quiénes? Para nosotros, los creyentes. ¿Ves? Las cosas que debemos hacer, cosas que no debemos hacer. Dios quiere que el creyente obedezca, que guarde sus mandamientos. ¿Cuál es la relación que tengo entonces con la ley ahora? Que me instruye para la santidad. Me instruye para tener una vida santificada. Es importante, es necesario. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque algunos sostienen y dicen, mira, ahora ya estamos en Cristo, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ya ha terminado la ley, yo no tengo que regirme por la ley en ninguna parte, ¿ves? Ahora yo estoy libre en Cristo Jesús y yo puedo hacer lo que yo quiera, porque ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Y con pretexto de esto, entonces hay
algunos que se titulan como cristianos y que viven igual. Dicen que son creyentes, pero tú le ves vivir en la pecaminosidad. No ha sido cambiada su vida. Y esto es grave porque ellos se están llamando cristianos y porque asisten a iglesias y son miembros de iglesias, ¿no? Son parte de una iglesia local en los diferentes lugares. Y sin embargo ellos dicen que no, que ya Cristo vino, yo vivo en la gracia, ya no vivo en la ley, así que yo puedo hacer lo que sea, tengo la libertad de Cristo. Vaya, esto es algo tremendo. Esto es una vieja y popular mentira conocida antiguamente como antinomianismo. Antinomianismo significa anti es contra la ley, nomia es ley, dice contra la ley. Se refiere a que los cristianos no tienen que cumplir la ley moral, dice, no deben cumplir la ley moral de las Escrituras, porque la gracia ofrecida libremente por Dios le libra al creyente de cumplir toda esa obligación moral. Ya no tiene ninguna obligación moral. Mira, es tremendo esto, ¿no? Comenzó en los primeros años, pero sigue vigente en otras formas modernas, este antinomianismo, ¿no? De muchos que se dicen llamar creyentes, pero viven de una manera como un impío, su vida no ha cambiado, sigue pecaminosa. Aunque es verdad que el nuevo pacto ha reemplazado al antiguo pacto y que el creyente en el nuevo pacto no está bajo el pacto mosaico, no estamos bajo la ley, es verdad. No obstante, todo cristiano sin la ley de Dios, está bajo la ley de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 6:2. Mira lo que dice Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. ¿Ves? Cumplid ¿qué cosa? La ley de Cristo. Por tanto, los cristianos estamos para obedecer los mandamientos morales de Cristo. ¿Recuerdan Juan 13, 34 y 35? Que Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahí está, esta es la ley de Cristo. ¿Ves? Vivimos la ley moral. Aquí tenemos todo el Nuevo Testamento. Esto nos lleva a la santificación. ¿Cuál es el papel de la vida, de la ley en la vida de un creyente entonces? Tendríamos que cuidarnos de dos cosas. Uno sería el legalismo, ¿no? Que hay en muchísimas iglesias. Nuestras iglesias en la ciudad de Guayaquil, por venir de corte tradicional del catolicismo, y por un evangelio no tan aclarado, las iglesias tienen la tendencia de vivir en el legalismo, es decir, con las obras de la ley, basadas en la ley y solo externas, como en el tiempo de Jesús. No hiciste, no oraste, ya pecaste, ¿no? No te arrodillaste en la iglesia a orar, no está bien con Dios, pero el que se arrodilló, ese está bien con Dios. Esas son formas legalistas, ¿ves? Y toda iglesia pudiese caer en un error como este, porque eso es mezclar la ley con el evangelio. Es lo que hicieron los judaizantes, ¿ves? Razonaron y dijeron, a ver, por fe le dio a Abraham, por fe, pero 500 años después vino la ley. Si dio la ley es porque debo mezclar la fe y las obras, la fe y la ley. ¿Ves? Eso hicieron los judaizantes, un error garrafal que Pablo está corrigiendo. Y lo que Dios quiere que nosotros corrijamos aquí también el día de hoy, si estamos pensando mezclar nosotros la ley con el evangelio, es un gran error. ¿Ves? Los judaizantes hicieron esto para sostener que la ley era necesaria para la salvación. Falso, falso. Y otro error es como el que hemos hablado, es el libertinaje, que es abolir totalmente la ley del evangelio. Quitas toda ley, aún la ley moral la quitas del evangelio, ¿no? Y te olvidas de la ley totalmente, no tienes que preocuparte por la ley en absoluto. La vida de los que piensan así, si usted ve personas que piensan así, no, si yo ya no vivo con la ley, yo vivo aquí en la libertad que me ha dado Cristo, que más bien es libertinaje. Ustedes van a ver que pasa el tiempo y los años
Y van a ver una explosión de su vida moral. En realidad va a caer su vida moral de los que piensan así. Recuerda que como es tu doctrina, como es tu teología, esa es la manera que tú vives. Lo que tú crees de Dios. Y si tú tienes una doctrina equivocada, en los años posteriores te va a llevar a una posición equivocada, a una vida equivocada. Entonces, hermanos, la oposición a la gracia condena el alma del no cristiano en un sistema de obras que nunca le salvará, que no le va a salvar, que no le va a salvar. Y la oposición a la ley paraliza el alma del que ya es creyente. Si me opongo totalmente a la ley, me paraliza. ¿Por qué? Porque estoy negando que debo obedecer a Cristo y por lo tanto voy a detener mi santificación. No voy a poder ser santificado. Este es otro de los extremos y de los pecados que podemos caer como creyentes. Y debemos analizar nuestra vida. En los dos errores vemos que la gente se está preocupando demasiado por la ley, porque el legalismo separa la ley del amor y la gracia de Dios, se quita la ley de la gracia y el amor de Dios. En cambio, ese libertinaje separa la ley de la santidad de Dios y no me permite santificarme, ¿no? Y voy a vivir como creo que yo puedo. Entonces, Dios no es solo gracia, Dios es santo. Dios solamente no es amoroso, Dios es justo también. Dios es justo. La salvación es una relación con Dios. Mira, la salvación es una relación con Dios y la santificación también es una relación con Dios. No es una relación con la ley, no es una relación con la ley. No puedo ser salvo por guardar la ley y no seré santificado ignorando la ley también. No voy a santificarme si ignoro totalmente la ley. Así que amamos a Dios por su gracia, pero le amamos también por su santidad. Por su santidad también le amamos. Cuando David dice, cómo amo tu ley, David tenía la perspectiva correcta en cuanto a Dios, porque la vida cristiana se trata de una relación con Dios, ¿no? De amar a Dios, que significa amar por su gracia y amor, y también amar por su santidad y por su rectitud. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú nos muestras, cómo preparas y clarificas, Señor, este evangelio que se predica hoy en día, el cual los debemos nosotros conocer también, no solamente para rectificar los errores en nuestra propia vida, sino para poderlo anunciar y predicar correctamente a otras personas, Señor. Gracias por este evangelio que nos muestra que la única manera de ser salvos es solo por la fe en los méritos del sustituto, que es Cristo Jesús, quien aplacó la ira tuya, Señor, por el pecado nuestro. Padre, gracias. No entendemos cómo envías a tu Hijo para matarlo con tu ira por nosotros, malvados pecadores, Señor. Pero podemos entender un poco la dimensión de este amor tuyo para con nosotros. Y cómo nos enseñas, cómo nos has amado siendo malvados pecadores, Señor. Ayúdanos a honrarte en este cristianismo que nos has dado, Señor, por pura gracia, por pura fe. Ayúdanos a honrarte para vivir por la fe también, en una vida santificada, Señor. Ayúdanos. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.